de su conferencia es Doctrinas agustinas, aspectos cotidianos de San Agustín de Hipona. Y bueno, creo que como todas las conferencias de este ciclo, pues tenemos a un ponente de una calidad excelente y a un tema también bien interesante y bien variado, porque yo creo que si una cosa caracteriza estos ciclos de conferencias es, aparte de su calidad, pues su variedad y la capacidad que tienen de abarcar muchos aspectos del mundo clásico desde diferentes perspectivas. Bueno, Iván López Martín, voy a hacer la pequeña presentación, muy breve, porque lo interesante es lo que nos cuente él. Iván López Martín es doctor en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2022. También otra tónica de estas conferencias es que es gente muy buena y gente muy joven, ¿no? Lo cual nos da una gran perspectiva de futuro, de tenerlos muchos años con nosotros. Y su tesis, se titula, mejor dicho, Las construcciones con verbo soporte en latín tardío, la historia augusta. Fue codirigida por Miguel Bolaños y María Dolores Jiménez López y mereció el premio extraordinario de doctorado y los premios de la Fundación Pastor y de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. En la actualidad es profesor ayudante, doctor en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid, donde continúa sus investigaciones, que se centran sobre todo en la evolución diacrónica de las colocaciones verbonominales, tanto desde la perspectiva del sustantivo como del verbo soporte. Y también trabaja en la traducción de textos clásicos de autores como Cicerón y Suetonio, y por supuesto de padres de la Iglesia como San Jerónimo y San Agustín, que es el tema del que nos va a hablar. Y bueno, no digo nada más, te dejo, no adelanto nada y adelante. Muchísimas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería darle las gracias a Emilio del Río por haberme dado la oportunidad de hablar en este quinto ciclo de los clásicos en el museo. Y además le quiero dar también las gracias de que estoy aquí presente, sé de su agenda y le agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho por estar hoy aquí. Y por supuesto quería darle las gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y venir para escucharme hablar sobre la vida de San Agustín de Hipona. No es mi intención en esta comunicación realizar un análisis exhaustivo sobre algunos aspectos cotidianos de la vida de San Agustín, del obispo de Hipona, sino simplemente rescatar algunos de los episodios fundamentales que marcaron la vida del obispo y que bien merecen ser recordados hoy aquí. Para conocer la vida del santo, contamos con uno de los mejores testimonios literarios del periodo tardío, que son sus confesiones, donde el autor nos narra su vida desde su nacimiento hasta los 33 años de edad. Se trata esta obra de un testimonio casi pionero, abre casi un género literario, es una obra en la que el autor se confiesa ante su público, nos señala sus virtudes, sus defectos y todas sus reflexiones internas. Asimismo, contamos con la biografía que escribió sobre Agustín de Hipona Posidio, que fue un amigo muy cercano al obispo de Hipona y que nos narró con gran detalle la última parte de su vida. Si bien es cierto que también nos habla sobre los primeros años de San Agustín, son quizá mucho más interesantes los últimos años de la narración de Posidio. Se desconoce cuál es el origen de esta amistad entre Posidio y Agustín de Hipona, pero a tenor de las cartas que le dirige el obispo y qué apelativos utiliza para referirse a Posidio, tuvo que ser una persona muy cercana al obispo de Hipona. Y es quien mejor nos ha conservado los recuerdos y secretos de su gran amigo. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve contextualización histórica sobre en qué momento vivió San Agustín. San Agustín vive a caballo entre los siglos IV, V después de Cristo, que presentan una serie de grandes sucesos históricos que los vamos a ir recorriendo poco a poco. A mediados del siglo IV, Constancio II había tomado el poder tras las luchas entre Magencio y Constante y había decidido adoptar una serie de medidas bastante severas, sobre todo en el ámbito religioso, como por ejemplo la prohibición de todos los sacrificios a los dioses paganos y la condena a pena de muerte incluso a quienes practicaran la magia y la adivinación. Esta política contra el paganismo no duró mucho, pues su sucesor, Juliano,
primo además, se hizo con el poder y reabrió de nuevo los templos paganos e incluso volvió a contar con arúspices en su corte, que era una figura del ámbito religioso ligada al ámbito adivinatorio dentro del poder imperial. Eutropio incluso define a Juliano como un gran perseguidor de la religión cristiana, religionis Christianae nimius insectator. Por algo además se ganó el alias de Juliano el Apóstata. Esta hostilidad hacia los cristianos provocó que llegara incluso a prohibir la docencia a aquellos maestros que profesaran esta doctrina religiosa, ya que no podían enseñar textos clásicos. Tras su muerte en la campaña contra los persas, vinieron tiempos convulsos en la dirección del imperio, con Valentiniano y Valente al frente del gobierno. Este último, Valente, un declarado arriano, que persiguió por igual a cristianos y a paganos. Será el emperador Teodosio, en el año 380, quien promulgue el famoso Edicto de Tesalónica, por medio del cual obligaba a todos los miembros del imperio a profesar la fe cristiana. Esta intervención resultó de todo punto decisiva para la victoria final del cristianismo sobre el resto de herejías extendidas por el imperio. Pues hemos mencionado el arrianismo, sobre el que volveremos unos minutos más adelante, y en particular sobre el paganismo, porque se prohibieron todas las imágenes de los dioses antiguos. Incluso en el año 391 se llegó a vetar toda manifestación de culto pagano. Este devenir del cristianismo y su instauración en la vida del imperio es lo que es el escenario que abre el siglo V con la veneración a las grandes figuras cristianas, la veneración a los santos, a los grandes padres y el culto también a las reliquias conservadas. Con todo, desde un punto de vista político, este siglo V se abre para el imperio en una situación en la que seguía estando asolado por las distintas invasiones de los bárbaros, el aumento del poder de Alarico sobre las distintas fronteras con Roma, que llegó incluso a obligar a Roma a su capitulación en agosto del 410. Los visigodos, además, por su parte, habían puesto en Tolosa la base de su reino y ya en el 432 habían convertido prácticamente las provincias de Hispania y de la África romana meramente en un antiguo recuerdo de la URSS. Ya estaban completamente dominadas por los visigodos. Esta es la situación política religiosa en la que vive San Agustín de Hipona, que nace en el año 354 y muere en el 425. Nace, además contamos con la fecha exacta, es algo no muy común en los autores clásicos. Sabemos que nace en el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, que era una pequeña comunidad en la Numidia, que era la provincia romana de África del Norte. En el mapa no se ve muy bien, pero Tagaste está justo aquí, muy cerca de la que después será obispado de Hipona. Entonces estamos en la situación geográfica, es el norte de África, en una región principalmente agrícola, que nace a inicios del siglo I después de Cristo, que como toda la Numidia había experimentado un extraordinario crecimiento económico gracias a al sector de la agricultura. A mediados del siglo IV la región era fundamentalmente conocida y muy famosa gracias a las plantaciones de olivos y a la consecuente producción de aceite. Los orígenes familiares de San Agustín son bastante particulares. Su padre, Patricio, fue convertido al cristianismo poco antes de morir y era propietario de unas pequeñas tierras y tuvo que esforzarse mucho para poder proporcionar a su hijo la educación que le abriría las puertas del mundo. Dice así en el primer texto, voy a acercar más el micrófono: ¿quién no entonará alabanzas a ese hombre, mi padre, por haber dado a su hijo todo lo que necesitaba para su largo viaje de estudios por encima de las posibilidades de su familia? Ninguno de nuestros conciudadanos, más pudientes con diferencia, tenía semejante intención con sus hijos. A mi padre le daba lo mismo si aumentaba mi fe en ti o si era casto, a condición de que fuera un hombre culto, o mejor dicho, inculto, pero de ti, Dios mío,
que eres el único Dios verdadero y el amo bueno de tu campo, que es mi corazón. Este tipo de fragmentos, sobre todo el final, vamos a ver a lo largo de la conferencia que son recurrentes en la narrativa de San Agustín, sobre todo en las confesiones, donde él al final, no quiero volver a decir confiesa, sino que señala su pasado hereje durante más de 9 años. Entonces, no deja de ser estas confesiones además una especie de justificación o de excusa hacia Dios por sus antiguos pecados. Con todo, la figura paterna no marcó en exceso la vida del obispo si lo comparamos con el papel que jugó su madre, Mónica. Era una mujer además de mucho carácter y que mantenía una tensa relación con su marido. Fijémonos en el siguiente texto. Soportó de tal manera las infidelidades conyugales que nunca tuvo la menor discusión por el tema. Tenía la esperanza de que tu misericordia actuaría sobre él, convencida de que se mantendría fiel si creía en ti. Era por lo demás un hombre de extremos, tanto para la generosidad como para la ira. Ella sabía, no obstante, que no estaba en condiciones de plantarle cara cuando se enfadaba, pero no solo por sus actos, ni siquiera de palabra. Cada vez que lo veía cansado y tranquilo, le pedía cuentas de sus propias acciones por si daba la casualidad de que él estuviera arrepentido, aún sin proponérselo. Es un texto, además, de las Confesiones, del libro 9, que es un libro prácticamente dedicado a la figura de Mónica, de su madre. Es un libro en el que nos señala cómo ha ido toda su relación, cómo fue la conversión gracias a su madre, y es sobre todo el libro dedicado a la madre, donde también nos narra la muerte de Mónica. Provenía, por tanto, San Agustín de una familia de tradición cristiana, al menos por parte materna, que acostumbraba a dar limosna a los pobres y poseía además, Mónica, poderes oníricos. Decía que a través de ella Dios la guiaba. Sabemos además de sus progenitores que San Agustín tuvo un hermano de nombre Navigio y 2 hermanas. Este es, por tanto, el hogar en el que crece San Agustín a mediados del siglo IV en el norte de África. Es una casa además en la que fundamentalmente se hablaba latín, algo particular, no por la época sino por la región, porque gran parte del norte de África lo que fundamentalmente hablaba era lengua púnica. Como dato curioso, tenemos noticia de que Apuleyo, que es un autor un siglo anterior, de mediados del siglo III, tenía una mujer con la que se comunicaba solamente en púnico. Por tanto, ya solamente el mero hecho de que San Agustín crezca en un ambiente de habla latina va a ser determinante, sobre todo, como vamos a ver en unas pocas diapositivas, en su primera educación. Por tanto, en estas confesiones, al inicio San Agustín nos habla incluso desde su nacimiento y él dice recordar cómo era de muy pequeño, aunque luego es verdad que confiesa que el relato que nos transmite es más bien a raíz de las noticias que le dieron sus padres y cómo él ve a otros niños. Por ejemplo, se comportaba, digamos, como un niño cualquiera, dice así. Así pues, movía brazos y piernas, dando voces e intentando adecuar los deseos a los gestos, al menos a los pocos que podía y como podía. Está hablando de un San Agustín bebé. Pero no resultaban verosímiles. Nadie me hacía caso, fuera porque no me entendían, fuera por no hacerme daño. Me indignaba entonces con mis mayores por no obedecerme y con los hombres libres por no servirme. Me vengaba de todos ellos llorando. Es casi el relato de muchas veces cuando un niño llora ya no sabe si es venganza porque no hay mayores motivos por el que llore. Seguidamente, San Agustín nos relata que inicia sus estudios en la primera escuela, la escuela, hoy diríamos escuela elemental, donde se ve obligado a aprender lengua griega, algo que le costaba mucho, pues lo que de verdad le gustaba eran las letras latinas. Fijémonos en cómo nos habla San Agustín. ¿Por qué entonces odiaba yo la literatura griega que cantaba en verso historias de este tipo? El caso es que Homero era el experto en la composición de tales mitos deliciosamente irreales, pero a mí de crío me resultaba desagradable. Creo que a los niños griegos le pasa lo mismo con Virgilio, como a mí con Homero, cuando les obligan a estudiarlo. La dificultad, sí, la considerable dificultad de aprender una lengua extranjera amarga, como con su hiel, todo el encanto de aquellas narraciones mitológicas. No conocía una sola palabra de griego, pero me obligaban a aprenderlo a toda costa entre terribles advertencias y castigos. Y es algo que parece que le marca al santo sus años de escuela,
porque nos vuelve a recordar, dice, ni siquiera ahora me importa demasiado porque odiaba la literatura griega que me enseñaban de pequeñito. Me fascinaba, sin embargo, el latín, no el de los maestros de primaria, sino el que enseñan los que llaman gramáticos, que es, digamos, el siguiente escalón en el ámbito educativo romano de mediados del siglo IV. Son estos textos los que han llevado a un buen número de investigadores a pensar que en realidad San Agustín no sabía griego, en el sentido de que a los textos de los filósofos griegos, de los autores griegos, se acercó en principio a través de versiones latinas. A diferencia de San Jerónimo, que sí que sabemos que conocía griego, hebreo, que era un políglota, en el caso de San Agustín se tienen bastantes dudas a propósito de cuál debió ser su grado de conocimiento de la lengua griega. Y en parte nace a partir de estos testimonios, porque luego es verdad que no vuelve a hacer mención a su aprendizaje del griego, sino que simplemente señala el latín como su lengua materna. En estos primeros años nos confiesa también Agustín que pecó de hurto. Primero, pecó de hurto en la despensa de sus padres. Dice, robaba de la despensa de mis padres y de la mesa porque me incitaba a la gula. También para tener algo que dar a los niños a los que pagaba para que jugaran conmigo, aunque luego disfrutábamos todos. Durante el desarrollo del juego, el deseo de gloria podía conmigo y casi siempre conseguía la victoria por medios fraudulentos. Digamos que empieza como esta especie como de pequeños hurtos. Pues por ejemplo, nos vuelve a decir en este texto eso, quise cometer un robo y en efecto lo hice. No me obligó la necesidad, sino la ausencia de justicia, el desprecio por ella y el aumento de mi maldad. Y es que tenía mucho más de lo que robé. No quería disfrutar de aquello que me apetecía robar, sino del propio robo y del pecado. O sea, es una confesión a todas luces. Nos está hablando de sus primeras faltas, de sus primeros hurtos. Lo que pasa es que después de estos pequeños hurtos de la despensa de los padres, pasa al conocido episodio del robo de las peras de San Agustín. Nos dice así, había un peral en la finca colindante con nuestra viña bien cargado de peras, aunque no destacaba ni por su forma ni por su sabor. Después de jugar un rato en la era según nuestra mala costumbre, a altas horas ya de la noche, los chicos más gamberros nos pusimos manos a la obra para sacudir el árbol y dejarlo pelado. Sacamos cantidades enormes, no pretendíamos darnos un festín, era solo para tirárselas a los cerdos. Aunque es verdad que algo comimos. El caso era hacer lo que queríamos y no lo que debíamos. Sigue, además dice, bellas sí que eran aquellas peras que robamos, al fin y al cabo son creación tuya, que eres lo más bello de todo, creador de todo, Dios bueno, que eres el bien más preciado y auténtico que poseo. De nuevo estas alusiones a Dios que hemos visto también en un texto de atrás. Aquellas peras eran estupendas, pero no eran ellas las que deseaba mi alma miserable. Yo tenía más e incluso mejores, pero los cogí solo por el hecho de robarlas. Tal cual las cogí y las tiré, saboreando solo la maldad que me daba placer. Y si algún trozo llegó a entrar en mi boca, la verdad es que fue la culpa de mi mala acción la que hizo que me supieran exquisitas. Lo que pasa es que luego nos confiesa que en realidad pronto se arrepiente de este robo y nos dice a mitad de texto, tercera línea, además no me habría interesado hacerlo sodo y no lo habría hecho. ¿Qué enemiga llega a ser la amistad, seductora e insultable del alma? En la actualidad tenemos un término que es FOMO, que es el miedo o la ansiedad a perderse experiencias gratificantes, eventos o momentos sociales que están disfrutando el grupo. Pues en parte es lo que tenemos aquí. San Agustín, él no quiere robar, se ve, según nos confiesa él, obligado por la presión de grupo. Al contrario del común de los hombres de su región, que estaban obligados a hacerse cargo de las tierras de labranza, San Agustín será uno de los pocos que, gracias a sus estudios, podrá tener una carrera muy reconocida en todo el orbe imperial. Estos pocos hombres exitosos, como Apuleyo, no contemporáneo, pero sí vecino, africanos de letras, tenían como objetivo fundamental convertirse en abogados de éxito, era lo que iba encaminada toda la educación romana, y vivir en las bocas de la gente para siempre. Es esta escuela, pues, la que le abrirá las puertas y le convertirá en un afamado personaje de su época. De su primera etapa en la escuela de Tagaste pasará a Madaura, de donde es originario Apuleyo, que ya lo hemos mencionado, a los 12 años de edad para estudiar oratoria y literatura, de donde debió volver después a su ciudad natal por determinados problemas económicos, por determinados problemas económicos, y donde él dice que disfrutó de un ocio improductivo. Veremos que esto del ocio improductivo volverá unos años después en la vida de San Agustín.
Su padre consigue ahorrar algo más de dinero para que su hijo termine los estudios en Cartago, que era la ciudad principal de la Numidia africana. Y allí marcha a los 16 años de edad. Allí es donde descubre el contacto con una gran ciudad, descubre un nuevo tipo de vida, y es donde empiece a estos pecados que podríamos decir infantiles superen un poquito una barrera más. En Cartago es donde descubre su gran pasión por el teatro. San Agustín era un apasionado de las obras teatrales, nos dice. Me volvían loco las obras de teatro, repletas de imágenes que representaban mis miserias y fomentaban mi pasión. ¿Hay algo que explique el gusto de la gente por horrorizarse contemplando unos hechos funestos y trágicos que ellos mismos no querrían padecer? Y nos vuelve a decir, pero a mí, un pobre hombre por aquel entonces, me gustaba experimentar ese dolor y buscaba cualquier motivo para ello. Cuando iba al teatro a ver desgracias ajenas, aunque fueran ficticias, la interpretación que más me gustaba y me volvía loco era la que me hacía llorar más. Además, será en Cartago donde San Agustín conocerá a su primera esposa, de la cual no menciona nunca el nombre, y con quien tendrá a su hijo, a Deodato, del cual sí nos menciona su nombre, un prometedor muchacho que acaba muriendo muy pronto, fallece a los 18 años de edad en el año 389. Es en Cartago también, hemos señalado que es donde inicia sus estudios de oratoria y de retórica, y allí entrará en contacto con Cicerón, con el autor clásico, y con su obra El Hortensio. Y nos dice así: en esos años de debilidad que pasé entre ellos, aprovechaba para leer libros de retórica. Mi intención era despuntar siguiendo el pernicioso y orgulloso objetivo que me ofrecía la vanidad humana. Según el orden habitual de lecturas, vine a dar con un libro de un tal Cicerón, cuyo estilo es elogiado casi unánimemente, aunque no tanto su pensamiento. Aquel libro se titulaba Hortensio y contenía una exhortación a la filosofía. El caso es que ese libro cambió mi forma de pensar. Consiguió por igual que dirigiera a ti mis súplicas y que mis deseos y anhelos fueran otros. Mis esperanzas, hasta entonces vanas, perdieron de pronto su valor y un increíble arrebato de mi corazón me llevó a desear la sabiduría imperecedera. Comencé a levantarme para volver a ti. Vuelve a insistir en la idea, dice, mi intención con ese libro no fue pulir mi estilo, cosa que podía pagar con los recursos de mi madre, pues mi padre había fallecido 2 años antes, cuando yo tenía 19 años, que es a mí también donde tenemos la noticia de cuándo fallece el padre de San Agustín. La intención, digo, no era pulir mi estilo ni mi expresión, sino que había quedado completamente cautivado por sus palabras. Es decir, el contacto que tiene San Agustín con las grandes letras latinas es a través, en primer lugar, de su estilo. Además, el ambiente religioso en esta época en Cartago estaba marcado por la profunda presión y autoridad de los obispos, que estaban investidos del poder del conocimiento de las Sagradas Escrituras y promulgaban su interpretación de los textos sagrados. Estos obispos, por tanto, tenían un gran poder de influencia sobre las regiones en las que predicaban. San Agustín quiso, en esos primeros momentos, alzarse contra ese poder imperante, que nunca vio con buenos ojos otras interpretaciones distintas a las que promulgaban estos obispos. Y por ello, en origen, se vio atraído por la doctrina de Manes, que es el que tienen a su derecha de la pantalla. El de la izquierda es Cicerón, cuyos seguidores, los seguidores de Manes, son los maniqueos. Fue tal la pasión de San Agustín por el maniqueísmo que incluso arrastró a sus amigos y a su patrono de nombre Rominiano. Quienes se encargaron de llevar el mensaje de Manes a Cartago arribaron a la ciudad en torno al año 297, finales del siglo III, inicios del IV, es decir, llevaban ya más de medio siglo promulgando la doctrina en Cartago. ¿En qué consistían los maniqueos? La filosofía fundamental maniquea consistía en una dualidad entre la luz asociada a lo bueno, a lo divino, mientras que la oscuridad, lo tenebroso, estaba asociado a la maldad. El sistema jerárquico de cargos maniqueos se dividían en latín se denominaban los selecti, los seleccionados, podríamos decir el equivalente a un obispo, eran las personas que se dedicaban a predicar las palabras de Manes y eran los únicos que tenían acceso a los escritos directos de Manes. Mientras que los auditores, los denominados oyentes, al grupo
al que pertenecía San Agustín eran aquellos que invitaban a estos electi, a estos elegidos, a sus casas para que predicaran las palabras de Manes. San Agustín él obtiene la plaza de retor en Cartago, donde tendrá como gran pupilo y amigo a Lipio, al que también arrastra al mundo maniqueo, y en esa doctrina en la que él está durante 10 años como oyente, es algo que además generó siempre mucha fricción con su madre. Su madre no veía bien que San Agustín defendiera a ultranza la corriente maniquea. Y veremos unas diapositivas más adelante cómo ya Mónica, a través de un sueño, tuvo la visión de cómo San Agustín se iba a acabar convirtiendo al catolicismo. Entonces, después de reprochar las creencias y moral maniqueas, inserta el sueño de su madre, al que justo hacía mención, y que supuso la primera señal de su futura conversión, después de 9 años de maniqueo. Además, en el caso de San Agustín también hay que señalar que cuando uno lee sus años de maniqueos, se da cuenta de que hay un sentimiento de rencor hacia los electos, porque nunca le dejaron subir, nunca le dejaron pasar de auditor a electus, porque San Agustín confiesa que era porque él sabía más que esos electos y sabía interpretar mejor los textos y que por tanto no querían que se acercara directamente a ellos. Y como señales de conversión tenemos este sueño de Mónica, que ya hemos mencionado que Dios la guiaba a través de estos sueños. Y nos dice: en el sueño se vio a sí misma de pie junto a una regla de madera. En ese momento se le acercó un joven, resplandeciente, alegre y sonriente, a pesar de que ella estaba triste y deshecha de dolor. Él le preguntó el motivo de su tristeza y sus constantes lágrimas, pero no porque le interesara el motivo, sino, como es típico de los sueños, porque tenía algo que enseñarle. Ella respondió que lloraba por mi perdición. Con intención de aportarle algo de certeza, le recomendó que pusiera atención y viera que donde yo estaba, allí estaba también ella. Hizo como le había dicho y vio que yo estaba junto a ella de pie en aquella regla. ¿Cómo fue posible? ¿No sería porque tus oídos estaban pendientes de su corazón, Dios bueno todopoderoso? Y es que tú nos curas a cada uno de nosotros como si fuéramos únicos y a todos como uno solo. Y aquí tenemos la revelación de San Agustín. Y es que pasé casi 9 años revolcándome en las profundidades del fango y en la oscuridad de las tinieblas. Cada vez que intentaba levantarme me hundía más. Pero la esperanza hacía más fuerte a mi madre, una viuda casta, devota y sobria, como son las mujeres que tú amas. No permanecía inactiva en sus llantos y lamentos, sino que no cesaba de llorarte por mí a todas horas con sus oraciones. Sus preces llegaban a ti, que sin embargo dejabas todavía que me revolviera y me revolcara en aquel torbellino. Lo que pasa es que estos maniqueos son los que permiten a San Agustín llegar a Roma. Tras sus años de retor en Cartago, de profesor de escuela, podríamos decir, da el salto a Roma, estamos en el verano del año 383, cuando Agustín tiene ya 29 años de edad, y allí abrirá una escuela de retórica que decide cerrar al poco tiempo debido a la escasa rentabilidad económica. ¿Y cuál era esa escasa rentabilidad económica? Que los alumnos no le pagaban. Y nos dice así: comencé a trabajar entonces de forma activa. Ese fue el motivo de ir a Roma, enseñar retórica. Lo primero fue reunir a unos pocos estudiantes en casa y gracias a ellos empecé a darme a conocer. Y entonces me entero de que en Roma pasan cosas que no me habían ocurrido en África. La verdad es que me dejaron claro que allí no me iba a encontrar las gamberradas de aquellos sinvergüenzas. Ahora bien, me dijeron que muchos alumnos no trataban demasiado en ponerse de acuerdo para no pagarle las clases al maestro y marcharse con otros sin respetar su compromiso. Y es que su amor al dinero los lleva a despreciar la justicia. Es gracias a los maniqueos que apadrinan a San Agustín en Roma para abrir esta escuela. Después, además, gracias al pagano Símaco, es un hombre fuerte de la URSS, obtuvo una plaza de profesor de retórica en Milán, en el otoño del año 384. A pesar de su buena relación con los maniqueos, que son quienes junto con Símaco le conceden su apoyo para que se convierta también en profesor de retórica en Milán, ya ha perdido totalmente la fe en esta doctrina. Pero, digamos, como podemos ir viendo, San Agustín era un hombre que se servía muy bien de las posibles influencias que podía llegar a tener. ¿De acuerdo? Y esa capacidad de influencia, su gran arte,
que ser profesor de retórica no deja de ser una señal de lo bien que podía llegar a hablar San Agustín, y no en vano la gran cantidad de sermones que conservamos y muchas de sus cartas no dejan de ser pequeños tratados teológicos. En aquellos tiempos, finales del siglo IV, Milán era el centro de poder, residencia del emperador Valentiniano II y de su poderosa madre Justina. San Ambrosio de Milán será quien acogerá de muy buenas maneras, y gracias a él San Agustín tomará contacto con los neoplatónicos y con su lenguaje. Antes de ese viraje filosófico, pasó por un periodo de escepticismo que le hizo volver a los diálogos filosóficos ciceronianos. Recordemos que es el Hortensio el que le anima a San Agustín a lanzarse a su afición por la sabiduría. Y allí su madre Mónica se percató de que necesitaba una esposa. No valía para un profesor de retórica de Milán que tuviera una concubina africana con la que además tenía un hijo, que era Adeodato. Y nos dice así: en ese tiempo mis pecados se estaban multiplicando. Apartaron de mi lado a la mujer con la que solía dormir, porque resultaba ser un impedimento para mi matrimonio. Mónica, cuando llega a Milán, está preocupada por conseguirle una buena esposa a su hijo, a San Agustín. Pero ninguna mujer se quería comprometerse con San Agustín porque seguía viendo a esta concubina africana. Sin embargo, cada vez que la recordaba, mi corazón se quedaba abatido, herido y hasta sangraba. Ella volvió a África con la promesa de que no estaría con otro hombre, teniendo en cuenta que había dejado conmigo el hijo natural que había tenido de ella. Su madre, por tanto, llega a Milán en el año 385 y ante la crisis espiritual de su hijo, que intenta desposarlo con una joven heredera, para lo cual San Agustín abandona a su concubina. Pero yo, infeliz, no pude imitarla, se está refiriendo a su mujer africana, porque no me veía capaz de esperar 2 años a la que me había buscado, y como no tenía la menor estima por el matrimonio, sino que era esclavo de la lujuria, me conseguí otra, aunque no precisamente una esposa. La idea era que la enfermedad de mi alma, tal como estaba, o agravada por la perseverancia de este hábito arraigado, encontrarse aliento y guía hasta alcanzar los dominios del matrimonio. Pero la herida que se me había abierto cuando me separé de la primera no cicatrizaba, sino que seguía supurando a pesar de haber pasado un dolor y un suplicio inmensos. Y a medida que se iba enfriando, me dolía con mayor desesperación. Por tanto, las lecturas en latín de Plotino y Porfirio, estos textos que hemos mencionado antes neoplatónicos, son a los que me refería, en los que los investigadores no saben hasta qué punto San Agustín los leyó en lengua original, en lengua griega, o versionados en lengua latina. Estos textos de Plotino y de Porfirio fueron cada vez más y más convenciendo a San Agustín y le ofrecieron una fuerte alternativa al dualismo maniqueo, ese dualismo de luz, divinidad, oscuridad, mundo tenebroso. Tras la recitación en público del panegírico en honor al emperador Valentiniano II, es decir, tenemos también a San Agustín no solamente cercano al ámbito de poder del mundo maniqueo, sino también del ámbito imperial, estas lecturas milanesas le llevan a abandonar su cargo de profesor y retirarse a la villa de Verecundo, en Casiciaco, junto con otros compañeros, para practicar una versión cristiana de lo que él denominaba un otium liberale. Era una costumbre en el mundo latino no desperdiciar el otium en pequeños pasatiempos, sino llevar un otium. San Agustín dice liberale. Generaciones atrás se hablaba del otium cum dignitate, es decir, un tiempo libre que fuera digno para la persona. Es además el momento de mayor producción literaria para gran parte de los autores latinos que se dedican a este otium cum dignitate. Pues pensemos en Cicerón, por ejemplo, cuando retiró de la vida pública es cuando se dedica a escribir filosofía. Séneca, cuando es apartado del poder por parte de Nerón, es cuando redacta gran parte de las cartas a Lucilio, las naturales cuestiones, etc. Y es también este momento para San Agustín un momento de esplendor literario. Por ejemplo, tiene un tratado muy bonito denominado Sobre la felicidad, que recrea una de las conversaciones mantenidas en esta villa, en Casiciaco. Por tanto, en el año 387 regresa a Milán y, junto con Adeodato, su hijo, y Alipio, su amigo, se convierte y recibe el bautismo. Pasa de la dualidad maniquea, ya se convierte en un cristiano católico. Decide ese año volver a África, en el año 387.
Después de recibir el bautismo, juntamente con otros compañeros y amigos que también servían al Señor, plúgole volverse al África, a su propia casa y heredad. Y una vez establecido allí, casi por espacio de 3 años, renunciando a sus bienes, en compañía de los que se le habían unido, vivía para Dios con ayunos, oración y buenas obras, meditando día y noche en la divina ley. Comunicaba a los demás lo que recibía del cielo en su estudio y oración, enseñando a presentes y ausentes con su palabra y escritos. Hemos pasado ya justo a los textos de Posidio, de su biógrafo. Nosotros, el relato de las confesiones nos llega justo hasta antes de su regreso a Cartago. Antes de su regreso a Cartago, el emperador Teodosio es el que había bloqueado todos los puertos y son acogidos en la ciudad portuaria de Ostia, vecina a Roma, lugar en el que muere su madre Mónica, que es a la que va dedicada, como hemos señalado antes, el 9º libro de sus confesiones. Y es, digamos, ese 9º libro en donde se terminan, vamos a decir, los hechos biográficos narrados por San Agustín cuando él tenía 33 años. Para conocer todos los acontecimientos de la vida de San Agustín posteriores a esa fecha, tenemos que recurrir, ya pasamos a la biografía de Posidio. Entonces, estamos ya en el año 391 y funda, antes de ser obispo, funda en Tagaste el primer monasterio con la regla implantada por él mismo dentro de una finca familiar que le pertenecía por herencia. Allí se establece con Alipio, que ya lo hemos mencionado, y pronto se convertiría en obispo de Tagaste. Será después San Agustín ordenado sacerdote por el obispo de Hipona. Y nos dice así: no faltaron quienes interpretaron mal sus lágrimas en el momento en el que le ordenaron sacerdote. Según nos refirió él mismo, y como para consolarle le decían que, aunque era digno de mayor honra, es decir, de aspirar directamente al obispado sin pasar por el sacerdocio, el grado de presbítero era próximo al episcopado, siendo así que aquel varón de Dios, como lo sé por confidencia suya, elevándose a más altas consideraciones, gemía por los muchos y graves peligros que veía cernirse sobre él con el régimen y gobierno de la Iglesia, y por eso lloraba. Es también, además, esta imagen, cuando uno se acerca a la biografía de Posidio, recuerda en parte a las biografías suetonianas de la vida de los 12 Césares, donde se nos habla un poco de los acontecimientos en la vida pública, los acontecimientos en la vida privada, y el salto que hay entre las vidas de Suetonio y esta biografía de San Agustín de Hipona es el género literario de la hagiografía, la narración de las vidas de los santos padres de la Iglesia. En esas narraciones es donde también se ve es casi un tópico literario el hecho de que aquellas personas que van ostentando cargos eclesiásticos, públicos, es un rasgo de las grandes figuras el hecho de no querer asumir esos cargos. Pues, por ejemplo, pensemos en grandes emperadores, que en latín se denominan los optimi príncipes, pues Trajano, etcétera, emperadores que no querían en parte asumir toda esa responsabilidad. Es una imagen que se ve en la geografía, que también lo vemos aquí en la biografía de Polibio de San Agustín. Por tanto, en el año 395 es consagrado como sucesor de Valerio en la sede episcopal, al que sucederá tras su muerte. Esta es una representación de San Agustín ya investido como obispo. Y nos dice: solo Agustín rehusaba la consagración episcopal, alegando la costumbre en contra mientras viviera su obispo. Convencióronle todos de lo contrario, ya con ejemplos de las iglesias africanas, ya con hechos de las iglesias ultramarinas, cosa que él ignoraba, y al fin, cediendo a la fuerza de sus razones e instancias, se avino a recibir sobre sus hombros la carga de un grado superior. Por tanto, desde el año 395 hasta el año 425, 30 años, son los que San Agustín ejerce como obispo en Hipona. Y es el momento de mayor esplendor literario. Es en esta época, durante estos 30 años, donde su vuelta a África le supuso verse inmerso por completo y como un gran miembro activo de la Iglesia Católica. Es durante su obispado donde tiene que hacer frente a numerosas corrientes después clasificadas como heréticas. Vamos a señalar simplemente algunas de ellas. La primera con la que hace frente son contra los donatistas. Los donatistas eran una corriente herética del dogma cristiano que promulgaba que todos sus ministros tenían que llevar una vida intachable. Y eran una corriente
que pecaba de excesivo fanatismo, que incluso aplicaba técnicas violentas, incluso en algunos trabajos se habla de medidas casi terroristas para implantar su doctrina. Y nos dice así Posidio: pero ellos, los donatistas, desconfiando de su causa, ni siquiera se dignaban contestarle, y dábanse a la más furiosa ira, divulgando en lo privado y en lo público que Agustín era un seductor y un embaucador de las almas, y había que matarlo como a un lobo para la defensa de su rebaño, mereciendo una indulgencia plenaria de Dios los que tal hicieran. Así pregonaban sin temor alguno a Dios ni miramiento a los hombres. Los donatistas es una de estas primeras corrientes heréticas a las que San Agustín está obligado a hacer frente. Por supuesto, una de las grandes corrientes a las que hará frente será contra los maniqueos. Además, San Agustín él mismo se invistió de, vamos a decir, como una serie de autoridad especial por el hecho de que él había sido 9 años maniqueos y por tanto conocía a la perfección cuáles eran los puntos débiles de esta doctrina. Por tanto, quizá era el mejor orador para rebatir a los maniqueos. Y nos decía así, en uno de esos combates contra los maniqueos: en la ciudad de Hipona había contagiado e inficionado entonces a muchísimos ciudadanos y peregrinos la herejía pestilente de Manes, por seducción y engaño de un presbítero de la secta llamado Fortunato, que allí residía y buscaba adeptos. Al punto accedió a su demanda, porque estaba dispuesto a dar cuenta de su fe y esperanza en Dios a todo el que le pidiera razón, y era poderoso para confirmar con su doctrina sana y argüir a los contradictores. Mas preguntó antes si estaba también el maniqueo dispuesto para lo mismo. Informaron, pues, enseguida del asunto a Fortunato, rogándole, pidiéndole, instándole a que aceptara la entrevista. Pero Fortunato había conocido a San Agustín en Cartago, cofrade de la misma herejía, y temía entrar en liza con él. Cuando uno lee también la biografía de Posidio, toda esta primera parte en la que nos habla sobre los conflictos contra los herejes, casi todos estos combates oratorios se rigen todos por un mismo patrón literario y estructural, donde tenemos un donatista, un maniqueo, un pelagiano, un arriano muy fuerte en sus convicciones, se cruza con San Agustín consigue rebatir todas sus posiciones y el obispo hereje acaba convertido al cristianismo católico. Entonces, sigue con esta sigue también eso, son todos estos combates contra los herejes siguen todos esta misma estructura. En parte beben de textos cristianos previos. Por ejemplo, Minucio Félix, 2 siglos antes, siglo II después de Cristo, tiene un diálogo oratorio que se titula el Octavius. En él es un discurso oratorio en el que un pagano y un cristiano exponen sus fundamentos religiosos. Primero habla el pagano, posteriormente Octavio, que es el cristiano, es el que habla y consigue convencer a su orador pagano y lo convierte al cristianismo católico. Pues desde Minucio Félix nos encontramos un mismo patrón para todos estos grandes padres de la Iglesia. Fueron, además de grandes combatientes contra los herejes, gracias a sus luchas oratorias, consigue también ganar muchos más adeptos para la corriente católica. Otra de estas corrientes son los arrianos, que fueron otro foco de conflicto. Además, San Agustín llegó a enfrentarse a ese personaje que tienen en pantalla, Pascencio, un funcionario palatino, mordaz y severo, cobrador del fisco, que turbaba muchas conciencias y molestaba a los sacerdotes cristianos, al cual venció en un acalorado debate en el que después Pascencio afirmaba que había resultado vencedor. Los arrianos fue además una corriente herética que tuvo una presencia muy importante en la península ibérica. Fueron muchas décadas de vigencia de la corriente arriana dentro de la península ibérica. ¿Qué profesaban los arrianos? El problema fundamental de la corriente arriana era su concepción de la Santísima Trinidad. Para la corriente católica, Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo son una misma unidad, son uno y trino. Sin embargo, para los arrianos, Jesucristo es hijo del Padre, pero no comparte naturaleza divina con Dios Padre. Por tanto, ellos defendían la naturaleza únicamente humana de Jesucristo, y era el mayor punto de conflicto con el catolicismo. Y como digo, fue una corriente
herética, pero que tuvo mucho arraigo en grandes extensiones imperiales. Después de ese debate de Parcencio nos dice, negándose pues él a tales formalidades, para no exponerse, según decía, por el informe documental al peligro de las leyes públicas, y viendo a San Agustín con los suyos, que agradaba esto a los árbitros, es decir, que querían una discusión privada sin escritura, aceptó la conferencia, pero anticipándose a decir, y los hechos le dieron la razón después, que si no quedaba documento escrito, sería muy fácil a cada uno el escurrirse del adversario, fingiendo haber dicho lo que no dijo o negando haber dicho lo que se le atribuyera. Recordemos que la educación fundamental de San Agustín es en oratoria y en retórica, es decir, esos estudios que su padre pagó con el esfuerzo de la labranza iban destinados a convertir a San Agustín en un grandísimo abogado. Y esas artes oratorias que por un lado enseña como profesor le son válidas para construir sus propios discursos. Y es lo que convierte además a San Agustín en un gran defensor del dogma católico. Esta continua lucha contra los arrianos, como se pueden ustedes imaginar, le granjeó numerosos enemigos. Enemigos de los que escapó, según nos dice él, por la providencia divina. Fijémonos. Una vez, yendo dirigidos por un subcenturión, les falló la estratagema, pues sucedió que cuando le esperaban en el camino, asistido de la divina providencia, extraviándose el conductor, por otra vía llegó el obispo con su comitiva al lugar a donde se encaminaban, siendo este error, conocido después, causa para librarse de las manos impías de sus perseguidores. Dieron gracias a Dios con todos por haber salido incólumes, porque aquellos sicarios no perdonaron ni a laicos ni sacerdotes, según es notorio por las actas públicas. Es decir, gracias a la providencia divina, según Posidio, San Agustín consigue librarse de las asechanzas de sus enemigos. Es como obispo de Hipona durante esos 30 años donde nos encontramos con la gran producción literaria de San Agustín. Son más de 30 años, como hemos dicho, al frente del cargo, que le permitirán la redacción de numerosos tratados, sermones y cartas que suponen en numerosas ocasiones pequeños tratados teológicos y de conducta moral de los cristianos. Posidio, como gran amigo y baña de elogios toda la producción literaria de San Agustín y nos dice: y estos libros y tratados se multiplicaban con maravillosa ayuda de lo alto, y apoyados como estaban con gran copia de razones y la autoridad de las Santas Escrituras, interesaban grandemente a los mismos herejes, los cuales iban a escucharle mezclados con los católicos. Y cualquiera, según quiso y pudo, valiéndose del servicio de los estenógrafos, tomaba por escrito lo que decía. Comenzó pues a difundirse por todo el África su doctrina y el olor suavísimo de Cristo, llegando su noticia y alegría a la iglesia de ultramar. Y sigue, así se esparcía por muchos y entre muchos la doctrina saludable de la fe, esperanza y caridad de la Iglesia, no solo por todas las partes de África, sino también por ultramar, y con libros publicados y traducidos a la lengua griega. Todo se ponía en luz por ministerio de un solo hombre, y por él a otros muchos con el favor del cielo. Además, conservamos de San Agustín un grandísimo epistolario. Posidio también nos lo dice. Se comunicaba por cartas con algunos que le gustaban, que le consultaban sobre asuntos temporales. Pues, por ejemplo, hay muchas cartas de mujeres que le preguntan a San Agustín si, habiendo fallecido su marido, pueden volver a casarse en segundas nupcias. San Agustín, por ejemplo, en estas cartas se va observando a lo largo de esos años cómo va radicalizando su mensaje. Al inicio sí considera, sí aprueba esas segundas nupcias, pero poco a poco San Agustín señala que es preferible mantenerse en la viudez y no contraer un segundo matrimonio. Entre sus cartas, quizá las más conocidas, sobre todo por la relevancia literaria, son las cartas que mantiene con San Jerónimo de Estridón. Y algunas que se cruzan a inicios del siglo V, entre los años 403 y 405, son cartas, vamos a decir, con un trasfondo traductológico interesante. Es un momento en el que San Jerónimo está traduciendo al latín su versión de los textos sagrados, de los textos bíblicos. Y este cruce de cartas, he traído solo unos pasajes, surgen a propósito de un conflicto originado en la actual ciudad de Trípoli. San Agustín nos dice en esta carta que comienza a leerse la homilía a partir del texto jerominiano, a partir de la nueva versión, que difiere
de las antiguas versiones latinas de los textos sagrados, conocidos como la Vetus. Eran textos no tan cuidados como los de San Jerónimo. Entonces, digamos que el suceso que tenemos es, en la Iglesia comienzan a leerse los textos de San Jerónimo, la nueva versión en latín. Y los asistentes a la Eucaristía no entienden el texto y se enfadan. No comprenden qué pasaje se está leyendo y hay una pequeña revuelta que hace que los asistentes a la Eucaristía se levanten y salgan. Entonces San Agustín, preocupado, escribe a San Jerónimo para decirle que por favor se atenga más al texto griego de la Septuaginta frente al texto hebreo del cual partía para su versión del latín. Y nos dice así, se dirige así a San Jerónimo. Sinceramente, yo preferiría que tú nos ofrecieras una versión de los libros canónicos a partir del texto griego que se conoce como Septuaginta. Recordemos que la Septuaginta es la versión griega transmitida que 70 o 72 grandes sabios griegos traducen desde el hebreo hasta el griego. Y cuenta la tradición que el texto griego fue exactamente el mismo, palabra por palabra, las versiones de estos 70 traductores. Hasta el punto de que, como eran exactamente iguales, los 70 traductores, por supuesto, estaban cada uno separados en su casa traduciendo, se llegó a decir que esta versión de la Septuaginta era una versión inspirada por Dios, porque solamente Dios podía hacer que 70 hombres tradujeran exactamente igual un texto. Entonces dice, porque si esta nueva traducción tuya se empezara a leer a menudo en muchas iglesias, pasaría algo gravísimo. Las iglesias latinas dejarán de ser coherentes con las griegas. Por otra parte, ahora, cuando alguien pretende impugnar el texto, es fácil de lo contrario enseñándole el texto griego, que es obviamente una lengua conocidísima. Pero, si alguien, en cambio, se sorprendiera de encontrar algo extraño en tu nueva traducción, hecha desde el hebreo, y lanzase la acusación de que el pasaje ha sido falsificado, a duras penas se podría acceder a textos hebreos con los que rebatir esa crítica. O quizá no se podría nunca. A todo ello se añade otro problema. Cuando se consulte a hebreos, ellos podrían incluso responder que el texto dice algo distinto. En tal caso, tú serías absolutamente necesario. Tú serías el único capacitado para rebatir a estos hebreos. Además, de estos pasajes, en la biografía de Posidio tiene una estructura, como he señalado anteriormente, similar a las biografías de Suetonio sobre los emperadores. Tenemos un recorrido sobre sus aspectos públicos y luego pasa a señalar los aspectos cotidianos, es decir, cómo era San Agustín en la intimidad. Que es algo que desde Suetonio, siglo I después de Cristo, importaba mucho al público y era del agrado del público escuchar cómo eran los emperadores dentro de la casa. Pues Posidio hace lo mismo con San Agustín. Entonces, por ejemplo, en el siguiente texto, sus vestidos, calzado y ajuar doméstico eran modestos y convenientes, ni demasiado preciosos ni demasiado viles, porque estas cosas suelen ser para los hombres motivo de jactancia o de abyección, por no buscar por ellas los intereses de Jesucristo, sino los propios. Pero él, como he dicho, iba por un camino medio, sin torcerse ni a la derecha ni a la izquierda. En el segundo nos habla sobre su alimentación. Nos dice, la mesa era parca y frugal, donde abundaban verduras y legumbres, y algunas veces carne, por miramiento a los huéspedes y a personas delicadas. No faltaba el vino en ella. Usaba solo cucharas de plata, pero todo el resto de la vajilla era de arcilla, de madera o de mármol. Y esto no por una forzada indigencia, sino por voluntaria pobreza. Se mostraba también siempre muy hospitalario y en la mesa le traía más la lectura y la conversación que el apetito de comer y de beber. Viene muy al caso porque en uno de sus tratados sobre la felicidad que he mencionado anteriormente, San Agustín menciona que qué es más importante, si alimentar el cuerpo o alimentar el alma. Y él señala que para ser verdaderamente feliz lo que había que alimentar era el alma. Y el alma no se alimenta con los alimentos terrenales, sino con la lectura y la conversación. Y otras cuestiones sobre aspectos cotidianos, por ejemplo, sobre su relación con el dinero, su relación con la riqueza. No quiso nunca comprar casa, campo y hacienda,
Pero si alguna persona los ofrecía para la Iglesia en donación o con título de legado, no los rehusaba, sino mandaba aceptarlos. Sabemos que rechazó algunas herencias, no por estimarlas inconvenientes para los pobres, sino porque le parecía más justo que las poseyesen los hijos, los padres y los parientes a quienes no quisieron dejarlas al morir. Es de nuevo otro casi tópico literario, también de nuevo de los mejores emperadores, el hecho de que toda herencia que se legaba a los emperadores se entregara directamente o al erario público o se devolviera a los parientes vivos conservados. Aquellos emperadores considerados los pésimi príncipes, los peores emperadores, pues pensemos en Nerón, Calígula, Domiciano, etcétera, son emperadores que exigían que parte de las herencias fuera directamente a su economía privada. Por tanto, de nuevo tenemos otro tópico literario, el hecho de que San Agustín rehusara esas riquezas y o bien las entregara a la Iglesia, que haciendo el traslado a los grandes emperadores sería el erario público, o bien las devolviera a los descendientes, a los herederos vivos. También tenemos noticias sobre el trato que tenía con las mujeres San Agustín. Nos dice, por lo cual decía que nunca debían cohabitar las mujeres con religiosos, aun siendo castísimos, para no dar pretexto de escándalo a los débiles. Si alguna vez acudían a él mujeres para verlo o saludarlo, nunca se presentaba ante ellas sin acompañamiento de clérigos, ni conversaba con alguna a solas, ni siquiera cuando había algún secreto. Y por ejemplo, nos cuenta también Posidio que tenía como una serie de manías o de lugares comunes de conversaciones. Decía también que los siervos de Dios en su vida y costumbres han de guardar lo que había aprendido por instrucción de Ambrosio, de santa memoria. Conviene a saber, no entrometerse en concertar matrimonios, ni aconsejar la vida militar, ni asistir en su patria a ningún banquete. Todo además elementos, diríamos casi de corte pagano. Y cada uno de estos consejos lo razonaba así. En lo primero, es decir, en no entrometerse en concertar matrimonios. Si reñían entre sí los casados, todas las maldiciones lloverían sobre el que hizo la unión, sobre el alcahueta, podríamos decir. Y así, el sacerdote solo debía intervenir, reclamado por ellos, para santificar su contrato y bendecirlos. En lo segundo, si el ejercicio de la milicia le daba malos resultados, las culpas recaían también sobre el que le enderezó por aquel camino. En lo tercero, hay peligro de perder el hábito de la templanza con la frecuencia de los banquetes. Y ya por último llegamos a la muerte de San Agustín. Es un momento en el que la ciudad está asediada por tropas bárbaras y a los 3 meses de este asedio San Agustín contrae fiebres, unas fiebres terribles que ya le impidieron cualquier tipo de actividad. Y es Posidio también, que estuvo muy cercano a los últimos días de San Agustín, quien nos narra cómo fueron estos últimos momentos. Unos 10 días antes de morir, nos pidió en nuestra presencia que nadie entrase a verle fuera de las horas en que le visitaban los médicos o se le llevaba a la refección. Se cumplió su deseo y todo aquel tiempo lo dedicaba a la plegaria. Y al fin, conservando íntegros los miembros corporales, sin perder ni la vista ni el oído, asistido de nosotros, que le veíamos y orábamos con él, durmióse con sus padres, disfrutando aún de buena vejez. Asistimos nosotros al sacrificio ofrecido a Dios por la deposición de su cuerpo y fue sepultado. No hizo ningún testamento, porque como pobre de Dios, nada tenía que dejar. Mirando a los venideros, mandaba siempre que se guardasen con esmero toda la biblioteca de la Iglesia y los códices antiguos. Vivió San Agustín 76 años, de los que casi 40 los dedicó al sacerdocio y al obispado. Murió rodeado de los suyos, leyendo una y otra vez los salmos y llorando copiosamente. Y ya concluyo. Este repaso por la vida y en parte la obra de San Agustín nos ha permitido conocer cómo fue la vida de uno de los grandes hombres que vivió a caballo entre los siglos IV y V. Un momento de gobiernos inestables al frente del imperio, con continuas invasiones por las provincias, donde el cristianismo no solamente cobra un papel fundamental desde el punto de vista religioso, sino que se convierte en modelo de conducta social y de poder. Pues tanto San Agustín como otros grandes padres de la Iglesia, como San Jerónimo, gozaron de una gran capacidad de influencia más allá de sus regiones de predicación, pues sus textos son la base sobre la que se cimentó después la preponderancia del catolicismo frente al resto de creencias.
Espero que hayan podido disfrutar de este recorrido vital e histórico de uno de los personajes más influyentes de la época tardía romana. Muchísimas gracias. Bueno, ahora como en todas las sesiones, si alguno de los oyentes quiere preguntarle alguna cuestión o hacer algún comentario a Iván, pues abrimos el turno de participación. No he podido ser tan claro. San Agustín sí, pero yo no. Sí. Digamos eso, que entre sus múltiples cartas sí hay, pues por ejemplo, otro de los grandes personajes de la época fue Orosio, que tiene una historia del mundo cristiano. Y Orosio es otro de los grandes personajes con quien mantiene cartas. Por ejemplo, manda a Orosio con San Jerónimo para que San Jerónimo le dé sus últimos textos, sus últimas obras. Entonces, sí es un personaje que gozó de mucha influencia con el resto de obispos y muchos de ellos le pidieron consejo por medio de cartas. Y son en esas contestaciones en las que, pues por ejemplo, un obispo le pregunta, pues ha tenido una pequeña confrontación en la Iglesia a propósito de pues una cuestión de tipo teológica. San Agustín le responde por medio de carta, pero las cartas son tan extensas y son quizá tan claras desde un punto de vista teológico que no dejan de ser pequeños tratados sobre determinadas conductas morales, pues por ejemplo, combates contra el arrianismo, etcétera. Entonces, es un momento en el que las relaciones epistolares de San Agustín y del resto de grandes padres sí que está muy a la orden del día. Entonces, es una persona que no solamente influye en su región, sino que influye en otros obispos de la zona. Entonces, el epistolario de San Agustín es muy, muy interesante. Sobre todo desde el punto de vista teológico, es también de conducta moral, pues esto que mencionábamos de las viudas que le preguntan sobre segundos matrimonios, pues hace como pequeños tratados, etcétera. Entonces sí, tiene su importancia epistolar es fundamental. Él estaba en Cartago en el concilio de mitad de la década de 410 y además también mandaba, vamos a decir, a personas como Orosio, es decir, él no solamente estuvo el presente, sino que, vamos a decir, que mandó adeptos para conseguir pues clasificar de heréticas pues corrientes como el donatismo, etcétera. Sí que estuvo presente, si no in praesentia, sí in absentia a partir de otros personajes. Sí, él conoce a los escritos filosóficos griegos, pero eso, como decía, por lo general es a través de versiones latinas. Hay un gran corpus que se conserva, conocido como el Aristóteles Latinus, que son todas las versiones latinas de la filosofía aristotélica. Entonces, San Agustín tendemos a pensar que él sí conoce a los griegos, en muchos tratados los cita. Lo que pasa es que en muchas ocasiones hay que pensar que son traducciones, son citas en latín de traducciones latinas de esos textos. Entonces, quizás sí conoce a los grandes clásicos, pero, por ejemplo, en el caso de Platón, los conoce a través de la visión neoplatónica, es decir, de la revisión de los propios adeptos del platonismo, la revisión crítica que hacen de los textos de Platón. Platón es siglo V antes de Cristo, Plotino, Porfirio y las versiones latinas son 9 siglos posteriores. Es decir, San Agustín entra en contacto con el platonismo casi 10 siglos después de los textos directos de Platón. Por tanto, hay además distintas fases de neoplatonismo. Tenemos una en el siglo II antes de Cristo, tenemos otras posteriores. Después median también, por ejemplo, además de la sofística del tiempo de Platón, la segunda sofística en el Imperio, pues autores como Marco Aurelio, autores posclásicos del siglo II, III, tiene
una influencia también muy notable de la segunda sofística, sobre todo también a la hora de construir discursos. Por tanto, San Agustín llega a Platón y Aristóteles, en primer lugar, mediando la lengua latina y, en segundo lugar, mediando la revisión de sus discípulos a lo largo de los siglos. Estamos entre los años 403-405 aproximadamente. Es la fecha en la que se datan este cruce de cartas. Son 2 cartas de San Agustín. San Agustín escribe a San Jerónimo le contesta, defendiendo su versión, por supuesto, y San Agustín le vuelve a decir que no está de acuerdo con cómo está traduciendo la Biblia. Es uno de los grandes puntos de conflicto, si bien no hay conflicto entre ellos desde un punto de vista dogmático, moral, doctrinario, sí lo hay desde un punto de vista del texto sagrado. San Agustín defendía a ultranza que la Septuaginta no se podía tocar, porque era un texto inspirado por la divinidad y que había que seguir a ultranza. Y además el griego es una lengua más conocida. Lo decía él en parte, muy entre comillas, que no sabemos hasta qué punto lo conocía. Pero para luchar con las versiones latinas conocidas como Vetus, que son todas las traducciones de los textos bíblicos hasta el siglo IV, había que revisar profundamente el texto latino. Lo que pasa es que San Agustín no estaba de acuerdo. Entonces, son cartas que se estudian sobre todo desde un punto de vista traductológico. Entonces, San Jerónimo defiende lo que está haciendo. Es a propósito, por ejemplo, el episodio concreto es a propósito de la traducción de una planta, de un árbol, que San Jerónimo interpreta de otra manera, pero San Agustín lo interpretaba de otra. Entonces, eran detalles pequeños, pero que generaban conflictos, sobre todo al oído de los cristianos católicos. Entonces, 403, 405. Sí. Pues sabemos que se preciaba de su formación en hebreo, pero no sabemos hasta qué punto era el conocimiento hebreo por parte de San Jerónimo. Pero sí, él, digamos que la defensa que hace de su traducción es que él va directamente a los textos antiguos. Al final, la Septuaginta no deja de ser una mediación entre el hebreo. Entonces, digamos que para los textos clásicos, los textos de la Vetus pasan del hebreo al griego y del griego al latín. Entonces, San Jerónimo lo que hace es comerse el paso intermedio, acude directamente al texto hebreo y traduce al latín. ¿Por qué se preciaba de ello? Porque él decía que en la traducción de la Septuaginta había habido incorporaciones, pequeñas glosas que comentaban el texto hebreo y que eran glosas que en realidad no estaban en el texto hebreo. Entonces, su traducción al latín es más purista, porque va directamente al texto hebreo. Entonces, difería mucho porque había partes, además San Jerónimo es muy curioso porque tiene un sistema de asteriscos, óvelos, pequeñas marcas, en las que, pues por ejemplo, si ponía un óvelo era que es texto de la Septuaginta que no está el hebreo. O viceversa, o si ponía otro símbolo era porque era un texto que estaba en el hebreo pero que no lo había transmitido la Septuaginta. Entonces, a propósito de su conocimiento, él por supuesto se precia de conocer mucho el hebreo, y de ser una autoridad capacitada para saltar el paso intermedio del griego y traer al latín textos más, no quiero decir más puros, pero más... vamos a decir, más conservadores o más fieles, que no me sale la palabra, más fieles al texto hebreo originario. Sí. Yo hace algún tiempo me leí las confesiones y es que recuerdo como algo especialmente gozoso lo mal que lo pasó San Agustín con los alumnos. Antes de llegar a Roma, que veía Cartago. De hecho, has hecho referencia a cómo en Roma no tenía problema con las gamberradas. Recordamos que tú anteriormente, lo que ocurre es que bueno, tú también que no le pagaban, ¿no? Y entonces, como lo recuerdo muy bien, para ver si tú recuerdas alguna anécdota de este tipo, en el entorno.
Sí, yo sé que, digamos, los problemas de San Agustín en Cartago a la hora de dar clases son quizá los que nos encontramos cualquier docente cuando se mete en un aula de secundaria. Problemas de tipo, pues eso, de gente que se levanta, que no paran de hablar, etcétera. Entonces, uno de los anhelos de San Agustín de salir de Cartago es, oye, voy a ir a Roma, que habrá gente, vamos a decir, más educada y a la que le podré dar mejor clase. Y se encuentra precisamente con que quizá hay menos gamberradas, pero se encuentra con el falta de pago. Anécdotas concretas no lo sé, pero él lo que alega es, vamos a decir, problemas de civismo en el aula. Pues eso, tener que estar mandando callar, mandando sentar, no poder dar clase, etcétera. No. No, los adolescentes, el propio San Agustín robaba, sacudía peras en un erial, o sea que no. Los problemas son los mismos. Al final, San Agustín no deja de ser un clásico, y los clásicos lo que tienen para nosotros hoy es que nos hablan de nuestros mismos problemas en la actualidad. Entonces, pues simplemente el texto con el que empezábamos de San Agustín llorando, no, yo me vengaba por medio de lloros, pues al final eso. Los problemas San Agustín se enfrenta con problemas educativos que son los mismos con los que nos enfrentamos nosotros. Tenía una amiga hace muchos años que San Agustín era un K, no voy a la palabra. Dice, porque el tío se lo pasó genial cuando era adolescente, y luego el tío empieza a reprimir a la gente. Sí. Claro, yo creo que se corta mucho, confiesa, por supuesto, pero claro, es pues igual que pues eso, un muchacho de 16 años que pasa de su pequeña localidad a una gran ciudad donde nadie le conoce. Pues es eso, donde conoce a su mujer, tiene a su hijo, conoce el teatro, que no puede dejar de ir al teatro, etcétera. Y es verdad, San Agustín es un ejemplo de, vamos a decir, de autorradicalización de sus actos. Lo tenemos también, por ejemplo, Tertuliano. Tertuliano es el primer autor literario latino cristiano conservado. Tertuliano también, poquito a poco, conforme va avanzando además es un católico convertido tarde, ya mayor, va radicalizando poco a poco su mensaje. Y además, sobre todo, también lo radicaliza con el papel de la mujer dentro del cristianismo. Pues eso, Tertuliano al inicio, igual que San Agustín, permite segundas nupcias y llega a un punto en el que Tertuliano dice que no, que las mujeres tienen que dedicarse exclusivamente a Dios. Entonces, San Agustín también, él también se convierte tarde. Al final estamos hablando en la treintena, es cuando él se convierte al catolicismo. Entonces, digamos, la lucha constante contra todas las herejías va también radicalizando su propio mensaje. Entonces, esos casi 40 años entre sacerdote y obispo son los que van también poco a poco transformando su pensamiento. Las confesiones, aunque tú lo has dejado caer, pero lo has explicitado, es un doble sentido, ¿no? Es confesión hacia la comunidad, en el fondo, la comunidad católica, es una confesión también hacia Dios. Por eso la habla en segunda persona y es un acto de contrición. Por eso aparece, Señor mío, maravilloso, total, tú el más bello, el más fuerte. Y ese es el acto de contrición. Entonces, confesión autobiográfica, que es la esencia más moderna, aunque luego Montaigne es el que se lleva la palma en eso, ¿no? Del ensayo moderno y por otro lado, Rousseau también, ¿no? Por ejemplo, confesiones autobiográficas. Pero sí que es verdad lo que has dicho, ¿no? Creo yo que es cierto lo que has comentado, que es el primer modelo de confesión autobiográfica, pero también es eso, es confesión ante la comunidad y ante Dios sobre todo, es un acto de contrición. Sí, nosotros, o sea, al final, de los 13 libros que componen las confesiones, libros en donde se hable de sus, vamos a decir, de su biografía, son muy pocos. Primero, segundo, entre el quinto y el sexto están las señales de conversión, pero hay profundas reflexiones de tipo teológico, etcétera, sobre cómo se va transformando su alma. Y a partir del 9 al 13, lo que tenemos son como pequeños tratados teológicos. Son confesiones puramente teológicas y no sobre su vida. Entonces, efectivamente es confesión ante su público y también confesión a Dios. Efectivamente, sobre el tiempo. Es un tratado muy bonito sobre cómo concibe él el tiempo, efectivamente. Nada. Sí. ¿Por qué se veía tan mal el teatro? O sea, parece que se rechazaba, ¿no?
se rechazaba. Desde por ejemplo, Tertuliano, que ya lo he mencionado, tiene una obra que se llama De Spectaculis, donde critica muchísimo todas las representaciones teatrales. Tertuliano defiende que cualquier cristiano no puede ir nunca al teatro. Digamos que es una cuestión muy, muy controvertida y que tiene una explicación muy larga. El hecho de que, digamos, el teatro en Roma, desde sus inicios literarios en el siglo II a.C., poco a poco, como género literario va degenerando en representaciones de tipo más mímicas, donde se pasa del texto al gesto. Pasamos de un teatro, vamos a decir, una comedia tal y como la que veríamos hoy en día, a únicamente representaciones a partir de gestos, lo que llamamos interpretación gestual, ¿no? Por ejemplo, en la Resada hay interpretación textual, interpretación gestual, simplemente mímica, gestos, etcétera. Digamos que viene a raíz de que el público que acude a las representaciones teatrales no se comportaba como hoy nos comportamos en una obra teatral, ¿no? Guardando silencio, etcétera. La gente iba a Roma a los espectáculos, pues comía, gritaba, lanzaba cosas al escenario, etcétera. Entonces, ahí lo que tenemos es como no se podía escuchar por el jaleo que había, pasamos al gesto. Y son gestos cada vez de tipo más lascivo, más obsceno, todo aquello que no se podía representar en escena, según las normas clásicas, en el teatro en Roma pasa directamente al escenario para que el público lo vea. Entonces, pues asistimos, pues eso, representaciones de tipo sexual, muertes de personajes en medio del escenario, etcétera. Entonces, era un tipo de representación que para el dogma cristiano no había cabida. Tertuliano es mucho más amplio, porque él en el De Spectaculis habla, por supuesto, del teatro, pero, por ejemplo, habla también de los combates de gladiadores, habla también de los espectáculos circenses. Entonces, toda esa cultura de ocio pagano no era bien visto por parte del dogma católico. Entonces, cualquier cristiano que se preciara de la época no podía acudir con gusto ni al teatro, ni a los combates de gladiadores, ni a las carreras de circo. Además, gracias a autores como Tertuliano en el De Spectaculis, y también al propio San Agustín, no lo he mencionado, pero son grandes transmisores por vía indirecta de muchísimo de la sociedad romana. Por ejemplo, el desarrollo de los espectáculos, gracias a que Tertuliano lo critica, nosotros hoy podemos leerlo y comprendemos cómo son esos espectáculos. San Agustín, por ejemplo, es una obra que no he mencionado, pero que es quizá la más importante desde el punto de vista teológico, es La ciudad de Dios. En La ciudad de Dios, San Agustín es un gran transmisor de la mitología clásica, simplemente para criticarla. Pero al hecho de criticarla y oponer el credo pagano frente al credo cristiano, nos está transmitiendo indirectamente cómo eran las creencias mitológicas. Por ejemplo, gracias a San Agustín sabemos por qué la mujer pierde el voto en la antigua Grecia, por una disputa entre Poseidón y Atenea, por el nombre de la ciudad de Atenas. Los dioses dejaron votar tanto a tanto a hombres como a mujeres. Había como sufragio universal. En ese momento de la votación, por un voto más, gana Atenea y por tanto la ciudad de Atenas recibe su nombre de Atenas y no el de Poseidón. Y desde ese momento, según San Agustín, se prohibió el voto de la mujer en el ámbito político griego. Entonces, gracias a estos autores conocemos mucho del mundo romano, simplemente para denostarlo y poner la nueva conducta. Sí. No, ese dato no. Por la visión tan influyente que tuvo de Romano o de Roma, de San Agustín. Y una segunda pregunta, ¿tuvo relación con los papas y su época? Agustín menos, fue más San Jerónimo. San Jerónimo sí que tiene con el Papa Dámaso, fundamentalmente, es quien más tiene relación. San Agustín no tanto.
San Agustín no tiene tanto ese poder. Ese 70% no estoy nada de acuerdo. En absoluto. No, y es, digamos, esa frase de los agustinos de que todo lo romano es agustiniano, es verdad que encierra una pequeña parte de verdad, porque es cierto que San Agustín, con todos sus textos, sus cartas, sus tratados, es uno de los no deja de ser un padre de la Iglesia, y es gracias al cual tenemos la visión católica que tenemos, etcétera. Pero digamos que con el 70% no estoy nada de acuerdo, y estoy un poquito de acuerdo con esa frase, pero un poquito solo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, nada, darte las gracias, Iván. Ha sido muy interesante la conferencia y este intercambio de opiniones también. Y nada, esperamos verte pronto. Y a los demás os recuerdo que la próxima conferencia es el 12 de febrero, que la dará Felipe Gonzalo Hernández Muñoz y que va sobre Demóstenes. Y nada, pues espero veros en breve. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es algo con la percepción social. Es verdad que siempre cuesta un poco arrancar, ¿no? Sí, pero luego sí que sí. sí. Y además es verdad que eso da la oportunidad también un poco. Claro, que saben otras cosas. Sí, hombre, por supuesto. Si tenías mucho transportito, Sí, todo. lo tengo ya todo y el del puntero también. ¿En la Universidad Central? Sí, muy bien. Ya, bueno. Pero bien, ¿La gente o...? por ejemplo, primero vengan 5 esos y 7 y luego lo he dado con Victoria y también pero por lo menos el primero se nos porque ese es el instituto no tiene tanto. Sí, siempre está ese momento, ¿no?, de crisis, y de que luego en la secundaria también cada vez va teniendo menos peso las humanidades, especialmente de la lengua, de las cosas. Por eso, claro. Gran parte de los que vienen por... O sea, no porque lo hayan visto, pero quizás más por posibles intereses de fuera, Sí. Y esa gente no son normales, la gente cambia. Sí, pero... Ya, sí, bueno, pero eso creo que pasa en las ciudades. O sea, hay gente que llega que parece que está, creo que lo estaba deseando desde que no sea, no sé. Que ya sabes el tema, así de verdad, pero hay otros que son que se van. Pero sí, digamos, los fervientes son
Claro, como eso es lo que te anima, ¿no? Ahí Porque ya haya uno en el aula Claro. y dices, bueno, ya está, yo ya por Hay que me está escuchando. yo ya solo por eso ya sé que quiero, ya lo habíamos visto. Y por ejemplo, vosotros qué tal. Bien, bien. Pues la verdad es que tenemos ahora el tirón de gente, mucha desde Santa Cruz, desde la de la Academia de Japón, obviamente, pero luego una influencia del público. Y en conferencias, no, las conferencias que organizan libros, sí, tienen mucha aceptación. Sí, sí, normalmente tenemos, además muchos relacionados con el mundo clásico. Tenemos ahora uno de Barbaricum, que normalmente es del mundo antiguo. La Asociación Española de Estudios Clásicos también tiene todo. Sí, los magísteres también. Y luego también con otra asociación del mundo oriental también tenemos conferencias sobre. Sí. No. El salón de actos está ocupado toda. Menos el lunes que cerramos y la semana prácticamente está ocupado todas las tardes. Eso. Y el museo, sí, Sí, pues te digo que a nivel de gente en el museo, desde la muerte, hemos notado su vida y estamos lo mismo, 5.000 al año o algo así, que está muy bien para un museo relativamente pequeño y es más bien que tienes mucha competencia, digamos, ¿no? Latina, que tienes ahí, Bueno, nosotros siempre vendemos como un aliciente. Sí, eso es verdad. Entras una vuelta y luego ya te puedes tomar una copa con tus amigos. Sí, eso es verdad. Sí. Pero hemos pasado al punto de que cuando empecé a trabajar aquí, ¿dónde trabajas? No, en el Museo San Isidro. ¿Dónde estás aquí? Y yo tenía que hacer referencia a los bares de la zona. Claro. ¿Has ido al Berlín Cabaret? Ah, sí, pues el tipo de... joder, eso es un museo. Pasando la púa un poco. Claro, sí. Pero bueno, bien, poco a poco yo creo que sí que vamos encontrando ese sitio, ¿no? Dentro de los museos de Madrid. Nosotros aquí ya cerráis, ¿no? Sí, a las 8, además de esto es a las 8 la gente se